ser contemplada en relación con la verdad del cuerpo como miembro de Cristo y templo del Espíritu Santo. Capítulo 6, al ladito, acerca del cuerpo como miembro de Cristo y templo del Espíritu Santo. Versículo 6 y el 15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Y como templo del Espíritu Santo, versículo 19 del capítulo 6 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Que no sois vuestros. En este capítulo contemplaremos la naturaleza del pecado y su descripción en los versículos 1 al 2. En el versículo 3 y 5, el trato con el pecado y la fórmula empleada para este. Versículos 6 y 8, la razón para la acción y la metáfora que se emplea. Y finalmente, un malentendido surgido de una carta previa y el verdadero estado de cosas respecto a los de dentro y de fuera. Versículos 9 y 13. De modo que tenemos ante nosotros un capítulo de cosas, hermanos, solemnes. Desde luego, con muchas facetas de verdad. En Corinto era frecuente la laxitud sexual, a lo que se oponía frontalmente el Evangelio y sus actitudes. Pero los corintios se habían apartado de sus normas y estaban dejando de mantener lo que era generalmente aceptado por otros cristianos. Miremos el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El pecado mencionado aquí era de una clase que estaba prohibida por la ley y que no era tolerado por los gentiles, pero evidentemente tolerado en la asamblea. Busquemos, hermanos, en Levítico, lo que la ley enseñaba. Levíticos, capítulo 18. Levíticos, capítulo 18, versículo 8. Dice de esta manera: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Deuteronomio capítulo 22, versículo 30. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Capítulo 27, versículo 20. Maldito que el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo: amén. Un hombre estaba cohabitando con su madrastra, en palabras claras y en castellano nuestro. Hermanos, debe quedar claro esto. Según las escrituras leemos, no se dice nada más acerca de la mujer. De modo que es evidente que ella no era cristiana. Esto lo vemos en el versículos 12 y 13 cuando dice: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Era una unión ilícita, era una cohabitación dentro de grados prohibidos, de una clase sórdida y escandalosa. El templo de Dios estaba siendo ensuciado y contaminado. Versículo 2.
y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo se siente profundamente preocupado, no solo ante el pecado, sin juzgar, sino por algo más grave, por el hecho de que la asamblea parecía tan indiferente. No habían tomado carta en el asunto, eran totalmente indiferentes a lo que ocurría. No habían juzgado el hecho y eran indiferentes. Ellos debieran haberse lamentado. En realidad, hermanos, debieran haber tenido el más profundo dolor y la más honda tristeza. Hermanos, esto también debe quedar claro. No tanto por indignación e ira, sino por una profunda aflicción de que la asamblea hubiera sufrido tal vergüenza, tristeza, lamentación, pero no ira. Hermanos, debemos entender que cuando estas cosas ocurren, es un creyente y un hermano más que ha caído. Habremos de mirar todos los conductos regulares que debemos tener y debemos hacer, pero debe haber una profunda lamentación por un hermano que ha caído o una hermana que ha caído. En realidad, la asamblea ha sufrido una vergüenza tal que uno de sus miembros hubiera pecado de forma tan grave, que el nombre de Cristo hubiera sido tan deshonrado, y lo más tremendo, que el diablo hubiera conseguido una victoria tal. Al contrario, se sentían ellos como estaban los corintios. Al contrario, ellos se sentían envanecidos, estaban orgullosos y engreídos acerca de este asunto, orgullosos de su tolerancia. Esta era su manera de afirmar su libertad que ellos tenían. Estaban por encima de todas las normas judaicas y gentiles. Eran tan amplios, y en esto debemos tener cuidado, hermanos, en el sentido de pensar como tal vez ellos pensaron. Eran tan amplios en sus perspectivas, tan liberales, tan progresistas, que creían que podían admitir esta situación sin quedar contaminados por esto que permitían. Con ello, manifestaban su perspectiva y condición carnal, orgullosa y pecaminosa. Debieran haberse humillado y dolido deseando que tal persona fuese quitada de en medio de ellos. Quiera el Señor guardarnos de tal complacencia. Nuestra preservación del pecado reside en que nos sintamos sobrecogidos ante este mismo, que sintamos un temor reverente, que nos sentamos recogidos en cuanto a esto, ante el pecado que muchas veces nos asedia. ¿Cómo se afrenta o cómo se confronta este pecado? ¿O cómo lo hizo Pablo al afrontar este pecado? Bueno, en el versículo 3 se nos expone el juicio que el apóstol hace. En el versículo 4, allí vemos la autoridad de la asamblea. En el versículo 5, vemos la sentencia pronunciada sobre el ofensor. Hermanos, esto sugiere una solemne escena de tribunal, con la asamblea investida de poder de parte del Señor para tratar con un caso así. Y hermanos, y la fórmula sugerida por el apóstol, el veredicto que ha de ser dado a conocer en el nombre del Señor, indica que la acción propuesta es el juicio del Señor mismo. Esta es la dignidad de que está dotada la asamblea, que es de Dios. Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Aquí hay, cuando nosotros observamos y miramos, el término vosotros,
que aparece en el versículo 2, y el yo, que aparece en el versículo 3, son enfáticos. Queda claro que Pablo está diciendo, en otras palabras, como parafraseando, puede que ustedes se envanezcan, pero yo tengo una perspectiva muy diferente de todo el asunto. Se siente profundamente inquieto ante su omisión de tratar acerca de este pecado. Les indica que aunque está ausente de ellos, Pablo se encontraba en Éfeso. Está con ellos en espíritu. Y ha llegado ya a una decisión acerca de este caso. Esto no es asunto de discernimiento apostólico, hermano. Se trata de un pecado tan llamativo, desvergonzado y público, condenado tanto por la ley judía como por la romana, que no había necesidad de estar presente para decidir acerca de la culpa o no de la persona implicada. Pablo no necesitaba estar presente. Ellos tenían el poder que le había sido conferido por el Señor Jesucristo a esa asamblea. Tal cosa ha hecho y tal acción. Son expresiones que indican en realidad la gravedad tanto de la manera de hacer como del crimen en sí. De esta detestable manera, este hombre había cometido esta detestable acción, a pesar de saber que tanto la ley de Dios como la del hombre la condenaban. Miremos, hermanos, los versículos 4 al 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí debemos tratar de definir estas expresiones que se emplean en estos versículos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sugiere eso? Es su autoridad, como representándole en comunión con Él. Reunidos. Indica una reunión especial convocada para cumplir esta función judicial. Una reunión administrativa para tratar acerca de una situación especial. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, significa que la asamblea está investida de su poder para ejecutar su sentencia, para tomar una acción drástica contra el culpable. El tal sea entregado a Satanás. Es considerado por algunos como indicativo de excomunión, por otros como entregado formalmente a Satanás, como lo fue Job, para destrucción de la carne. Es interpretado por algunos como que él juzgará las malvadas tendencias que le condujeron a tal situación, por otros como involucrando enfermedad física y por otros como indicativo de una sentencia de muerte. Hermanos, antes de entrar en detalles de lo que hemos visto ya, debe decirse que el apóstol parece estar sugiriendo una fórmula a emplear en estas ocasiones. El hermano responsable haría un anuncio con estas solemnes palabras: reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entregamos a fulano de tal, a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Expresado de esta manera, pone el acento en la autoridad peculiar de la asamblea local, en su dignidad judicial, y llama la atención a la asociación de la autoridad y del poder del Señor Jesús con ella. La decisión de la asamblea es la decisión del Señor. Observemos cuidadosamente en estos versículos la triple referencia al Señor Jesucristo. La mayoría sugiere que entregar a Satanás para destrucción de la carne es un ejercicio de autoridad apostólica, algo que una asamblea no podría presumir de seguir, y que solo un apóstol tiene poder para entregar formalmente a Satanás, a fin
de que pueda soportar aflicción física por su pecado y quizá, en último término, llegar a morir. Es evidente que ninguna asamblea pensaría jamás en pronunciar tales sentencias, de modo que se nos dice que la asamblea tiene capacidad para excluir y el apóstol de entregar a Satanás. Pero en realidad, hermano, esta explicación parece pasar por alto una cuestión vital. Está claro por el versículo 2 que Pablo intervino en este caso porque la asamblea había omitido ocuparse de ello. No fue otra la razón. Si ellos se hubieran cuidado de ello, él habría quedado satisfecho. ¿Lo habrían excluido de la comunión? Ahora se nos dice que al intervenir Pablo, él aplica además a aquel hombre unos sufrimientos físicos o que pronuncia sentencia de muerte. Esto significa que aquel hombre habría sufrido más debido a la omisión de la asamblea de ocuparse de su caso. Esto no sería justo, porque la negligencia de la asamblea no añadía al pecado del culpable. ¿No es cierta la posición que se describe a continuación? Una asamblea que se encuentra en la situación de tratar con alguien que ha pecado podría emplear la fórmula anterior. Para ellos, entregar a Satanás significaría excluirle, privado de comunión con las personas de la deidad y con los santos, con la pérdida de todos los sagrados privilegios de la santa comunión, encontrándose en el mundo en el que Satanás gobierna, alejado de la protección espiritual de la asamblea. La destrucción de la carne significaría el juicio de aquellas tendencias a la concupiscencia que habían sido causa de su caída, a tal pecado y la producción de un verdadero arrepentimiento. En realidad, lo que Pablo está enseñando aquí, que esto es lo que debiera ser. Lo que Pablo buscaba era un verdadero arrepentimiento de este hermano, debido y lo que debiera hacer la asamblea y llevar a cabo en esa excomunión. La asamblea solo podría dejar en manos de Dios mismo el modo de ejecución para llevar a este fin. Esta acción ligaría el pecado sobre la persona y trataría de manera efectiva con uno que había contaminado el templo de Dios. Su arrepentimiento aseguraría a todos que su espíritu sería salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos, esta expresión anticipa el tribunal de Cristo. Debemos aclarar que el culpable de tal pecado fue sentenciado a muerte. Creemos que 2 Corintios capítulo 2 y versículo 7 hacen referencia al mismo caso. Pero mire, hermanos, llamando a la restauración de aquel hombre. Eso es lo que están enseñando en 2 Corintios capítulo 2 y capítulo 7. Esto hace referencia al mismo caso, pero que llama a la restauración de aquel hombre, o más bien dicho, de aquel hermano. Ciertamente el hombre se había arrepentido, pero la asamblea que había sido remisa a juzgar, ahora era remisa a restaurarlo. No solamente habían caído en este error de no sacar el pecado, pero cuando eso salió a la luz y cuando eso fue juzgado, con lo que hemos visto anteriormente, la iglesia investida de poder que el Señor mismo les daba para que ellos llevaran a cabo aquello, pensando que aquello habría de traer un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero, para que ese hermano luego fuera restaurado. Hermanos, entre esta carta y la otra, y cuando el hermano fue restaurado, ocurrieron 6 meses. Y no ocurrieron 10 años, ni 15 años, ni 20 años el hermano estando lejos de la comunión. Es porque sencillamente se tomó de una manera tal vez equivocada. Y las reacciones que los hermanos tuvieron después con ese hermano le hicieron alejar profundamente y se fue completamente herido. Hermanos queridos, basta entender
que lo que enseña este capítulo es lo que debe decirse y lo que debe hacerse en cuando ocurre un caso así. Pero hermanos, debemos tener en cuenta siempre esto, buscándose el arrepentimiento sincero de ese hermano, para que ese hermano vuelva. Gracias al Señor, que este hermano se arrepintió sinceramente. Hermanos, no podemos decir que no hubo dolor, que no hubo sufrimiento tanto por el hermano como también por la iglesia. Pero ese hermano, luego de 6 meses después, ese hermano fue recibido a la comunión de la asamblea. La enseñanza, hermanos, de estos capítulos, del capítulo 2 y 7 de 2 a los Corintios, se ajusta al caso de 1 Corintios 5. Es un caso clásico de disciplina que tiene a la vista la restauración, la recepción de un hermano que había pecado y que se ha arrepentido. Es que muchas veces, hermanos, hemos visto cuando aquellos hermanos vuelven y vuelven avergonzados. Y ahí podemos ver realmente un genuino y verdadero arrepentimiento. Pero ¿cuál es nuestra reacción? Muchas veces les rechazamos. Muchas veces quisiéramos pensar que este hermano debiera estar poco menos que llegar arrastrándose al local. Hermanos, no consideremos que tal vez en su corazón es un corazón que sufre y es un corazón que está humillado realmente ante su Dios en primer lugar. Él ya se ha arrepentido y hace un tremendo esfuerzo para volver nuevamente a la asamblea, avergonzado. Por supuesto que sí, y con un tremendo dolor. Pero ¿cuál es la reacción de nosotros? Lo que ocurrió en Corinto. Fueron remisos a juzgar y fueron remisos a recibir. Pablo tiene que escribir en esa carta diciendo que deben prodigarle nuevamente el amor para que ese hermano no sea consumido de demasiada tristeza. Es suficiente, hermano. Es suficiente lo que el hermano ya ha sufrido. No debemos agregar ninguno de nosotros a algo que no está en las Escrituras. El conducto regular es hacer lo que Pablo ya nos ha enseñado. Luego el hermano que es restaurado es recibido a la asamblea y nosotros no debemos agregar ninguna cosa más, ni mucho menos promulgar y divulgar estas cosas que han sucedido. Lo que está allí en esa asamblea, allí debe de quedar. El caso que tenemos aquí, hermanos, es extremo y por ello cubre todos los casos menores. Tras haberse pronunciado la resolución, el culpable había sido excomunicado y luego se había arrepentido de manera genuina. Ahora tenía que ser restaurado a la asamblea. Los que creen que el hombre de 1 Corintios 5 murió, en realidad se ven obligados a imaginar un caso hipotético que se ajuste a la enseñanza que ellos quieren dar a entender. ¿Qué vemos en esto? Notas que podemos resaltar aquí. Y esto es importante. Y debemos tomarlo por separado. Es cierto que en el capítulo 11 de esta primera carta y el versículo 30, leemos de enfermos y debilitados, entre ellos, y que algunos habían muerto, pero en ellos tenemos la mano disciplinadora de Dios, obrando en aquello. En Hechos capítulo 5, leemos de Ananías y Zafira, que fueron quitados mediante la muerte por su pecado. Pero tenemos ahí, hermanos, una intervención directa de Dios. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, Pablo se refiere a un aguijón en mi carne, como mensajero de Satanás, pero ve en eso aquello que le mantendría humilde. En el caso de Job, que padeció los ataques de Satanás, esto se debió al agrado de Dios en él ante Satanás, y su paciencia vindicó la valoración que Dios había hecho de su siervo. Casos totalmente diferentes a lo que estamos viendo en este caso de 1 Corintios 5. Pablo sentía una gran preocupación por la pureza de la asamblea. Esta es la razón para tomar acción en esto, porque Pablo sentía, ¿qué cosa? Una gran preocupación por la pureza de la asamblea.
en el versículo 6, presenta un desafío a su actitud de complacencia y señala un peligro muy real de la existencia de levadura. En el versículo 7, emplea un imperativo directo: limpiaos, pero la hace descansar sobre el indicativo como sois, al llamar la atención a nuestra Pascua, que es Cristo. Establece el principio y la validez de la enseñanza tipológica. En el versículo 8, hace un poderoso llamamiento a ellos para que celebren la fiesta, introduciendo declaraciones negativas y positivas para inculcar su enseñanza. Miremos el versículo 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí esta palabra jactancia denota aquello de lo que uno se jacta, más bien que el acto de jactarse. No eran solo complacientes acerca del pecado en medio de ellos, sino que parecían jactarse acerca del mismo. Pablo está deseoso de suscitar la conciencia colectiva y así declara que un poco de levadura leuda el todo. Este puede haber sido un dicho o proverbio corriente, algo que era corriente en ese tiempo, porque en Gálatas, el capítulo 5, versículo 9, aparece algo muy similar y que tiene que ver con referencia al mal doctrinal. Aquí, en el capítulo 5 de 1 Corintios, tiene referencia al mal moral. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La presencia del foco daba carácter al todo. Toda la asamblea quedaba corrompida y contaminada por este mal moral no juzgado. Y así se dejaba sin juzgar. Otros puntos aprovecharían esta laxitud moral, tomarían el mal ejemplo. El mal no afectaba solo a aquel que se hacía culpable del mismo. La asamblea era solo considerada limpia cuando el mal era juzgado. Era esencial hacer frente de inmediato a este peligro. Versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí en realidad prosigue la metáfora. Tenían que limpiarse de la vieja levadura. Esto es una referencia, hermanos, a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12 y versículo 18 al 20. Dice de esta manera, 12, 18 al 20. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Versículo 13, capítulo 13, versículo 6 al 7. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Tenían que quitar toda la levadura de sus hogares. El siguiente lote de masa, por lo tanto, sería sin levadura, una masa nueva. Esto, hermanos, simboliza el rompimiento con la vieja vida de Egipto, que es figura del mundo. Estaban naciendo un nuevo comienzo,
Así sucede con la asamblea. Las cosas malas tienen que ser excluidas. Tienen que limpiarse de todo mal. No solo al juzgar el mal, ya referido, no solo dejando la jactancia, sino al juzgar cada elemento de la vieja vida. La asamblea es una nueva sociedad, no la vieja con remiendos. Sin levadura como sois. Se refiere a su posición en Cristo. Pablo está diciendo, en otras palabras, manifiesten en la práctica lo que son en cuanto a la posición que tienen en Cristo. Sean en realidad lo que son. Seamos lo que Dios nos ha hecho. Ahora introduce la muerte de Cristo como al Cordero de la Pascua para mostrar que esta es la base de nuestra nueva vida. Él ha sido sacrificado, su sangre ha sido derramada. Él nos ha librado de la esclavitud del pecado y del mundo, que es la figura de Egipto, y nos ha introducido a esta nueva vida, esta vida de santidad, y nos ha constituido en pueblo de Dios. Él insiste en que el Cordero ha sido inmolado, en que la fiesta ha comenzado, pero la levadura vieja sigue aún en la casa. Hermanos, esto es una tremenda contradicción. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La vida cristiana, aquí, hermano, es asemejada a una fiesta. Esto no hace referencia, hermano, esto de esta fiesta, no hace referencia a la cena del Señor, sino a la vida del creyente. El argumento de Pablo es que la fiesta de los panes sin levadura seguía al sacrificio de la Pascua, manando de la muerte de Cristo. Esta nueva vida en Cristo, libre del poder del pecado. Aquí miremos las palabras que se usaron y que hemos visto. ¿Qué es lo que es la vieja levadura? Esto se refiere a la vida antes de la conversión. Hemos terminado con aquella vida. Como bien dice 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es malicia? Es la condición mala. Maldad. Es un mal en actividad, lo que hace daño. Ambas cosas son reemplazadas por la sinceridad y la verdad. ¿Qué es lo que es la sinceridad? Es la limpieza de motivos. La verdad es la pureza de acción. Este es nuestro pan. No debemos contentarnos solo con abstenernos del mal, sino que debemos alimentarnos de Cristo, el verdadero pan, el impecable, para vivir vidas de verdadera santidad. ¿Qué es lo que es la sinceridad? Es transparencia. La pureza de un corazón sincero, sin mezcla de sustancias extrañas, siendo aquí el pecado la sustancia extraña, que adultera los motivos puros y las acciones de los santos. Es un carácter cribado, limpiado y purificado, con nada que esconder, sin trazas de mal residual. Es una vida que puede soportar el más estricto examen, la luz del ojo de Dios, una vida señalada por honradez intelectual y sinceridad moral. ¿Qué es lo que es la verdad? Es rectitud, una firmeza inflexible, una constancia en el mantenimiento de todo aquello que es bueno, sin contemporizaciones,
Es aquella cualidad moral genuina, aquel deseo más hondo e íntimo de realidad que no tolera simulación alguna. Hermanos, estos rasgos gemelos, ¿saben en quién fueron vistos? La sinceridad y la verdad fueron vistos en la plenitud de la perfección en el Señor Jesucristo. Sinceridad y verdad. El verdadero pan que vino de Dios. Sinceridad y verdad. Es algo que debemos vivir día tras día. No solamente pensando en dejar el mal ya mencionado y ya tal vez juzgado por Pablo, sino que también pensando en lo que tiene que ver con nuestra vida a diario, una vida, por decirlo así, no perfecta, pero tal vez llegar a una vida intachable. Una vida que sea caracterizada por una sinceridad verdadera y una vida llena de verdad. Una vida que contempla en lo que el Señor Jesucristo cumplió y lo que Él hizo. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro molde y nuestra persona a seguir. Él es aquel en el cual podemos mirar todos estos atributos y que nosotros podemos comenzar a vivir y a desarrollar en nuestras vidas. Aquí podemos aclarar un poquito en esto que hemos ya mirado. Cuando mirábamos anteriormente, cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, en realidad esto no debe ser mal entendido. Debe ser entendido en el sentido de una vida de testimonio. Pablo lo que está enseñando allí en ese capítulo sencillamente es que aquellos creyentes nuevos podían mirar la vida no tan solo de Pablo, también la vida de Apolos, también la vida de Silas. Y ellos que ya llevaban la delantera, ellos les hacía responsable en cuanto a su vida de testimonio y por lo tanto los nuevos creyentes, aquellos nuevos creyentes que llegaban a la asamblea, habrían de mirar la vida de Pablo, habrían de mirar la vida suya y habrían de mirar la vida nuestra. Esto nos llama una tremenda responsabilidad de cómo debemos vivir nuestras vidas, tanto en la asamblea como fuera de ella. Porque ellos son los que están mirando nuestro accionar, que ya tenemos años en el Señor. Es por eso que Pablo decía de esa manera, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, porque él estaba imitando a su Señor. Y él tenía una responsabilidad con aquellos nuevos creyentes, o los que tenían poco tiempo, o los que tenían menos tiempo que él. Responsablemente, ellos podían mirar la vida del apóstol Pablo. Hermanos, ¿qué sacamos en conclusión de todo lo que hemos visto en este capítulo ya? Y que hemos llegado ya a este capítulo, a este versículo. ¿Sabe, hermanos, que aunque suene tal vez un poquito duro, pero nosotros debemos decir esto? Esto que está escrito aquí en las Escrituras, está escrito no solamente para la iglesia en Corinto. Esto quedó estampado en su palabra para toda asamblea local. Para cada uno de nosotros los creyentes en particular. Y esto es parte de una asamblea. ¿Qué cosas componen una asamblea? Creyentes, hombres y mujeres, hijos de creyentes que están en las asambleas aprendiendo del Señor, nacimientos de creyentes en nuestras asambleas y que nos alegramos profundamente cuando los hermanos tienen un nuevo ser que ha nacido en su familia y nos alegramos. De eso consta una asamblea.
Cuando escuchamos que alguna persona que ha estado escuchando del Señor y se convierte al Señor, nos alegramos también. Eso consta en una asamblea. Pero hermanos, debemos decir tristemente que también esto consta en una asamblea. Es parte de una asamblea. En mayor cantidad o en menor cantidad, pero es parte de una asamblea. Así como nacen personas, niños y bebés, cuando vemos que se convierte en personas, pero también a veces tenemos que pasar por esto tan triste, de cuando algún hermano tiene que ser excomulgado. Es parte de la asamblea. Es parte de la asamblea cuando hay bautismos. Y nos alegramos también profundamente, pero también, hermanos, debemos entender en cuanto a lo que hemos aprendido. Hay tremendo alegría y regocijo cuando un hermano que ha caído, después de un tiempo prudente y después de un tiempo de que se ha visto un arrepentimiento sincero, aquel hermano vuelve. Hay alegría cuando es anunciado el nombre del hermano y es restituido a la asamblea local nuevamente. Sí, hermanos, esto es parte de una asamblea local. Hay tristezas y hay alegrías. Dios permita que en cada una de nuestras asambleas que nosotros representamos puedan haber más alegrías que tristeza y que no tengamos que escuchar cuando un hermano se levanta a leer este capítulo. Hermanos, recuerdo cuando recién me convertí y había sido recibido a la comunión. Hermanos, qué tristeza más grande se sentía cuando un hermano era excomulgado. Lágrimas caían de los ojos de los hermanos. Era general. Lágrimas caían por algún hermano que había ofendido al Señor. Y solamente nuestras oraciones era pedir al Señor que nos guardase, que nos librase y que ese hermano prontamente volviera. Tristemente debo decir que conocí hermanos que estuvieron más de 10 años fuera de la comunión y otros hasta 15. Hermanos, sea el tiempo que sea, son nuestros hermanos que vuelven y que vuelven primeramente a su Padre, a su Dios y a su Señor. Así que, hermanos, Dios permita que esto en realidad nos haga temblar, nos haga pensar realmente lo que esto puede llegar a suceder en nuestras vidas. Que el Señor permita que esto sea un aliciente para no cometer aquello, pero también un aliciente a recibir a aquellos hermanos a la comunión nuevamente. ¿Cuál debe ser la actitud de los hermanos? Dios mediante habremos de verlos en los versículos que vienen a continuación. ¿Cuál debe ser la actitud correcta? Que el apóstol Pablo enseña en las Escrituras y que quedaron aquí para llevar a cabo aquello por el bien de aquel hermano. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, porque este capítulo para nosotros es un capítulo solemne. Es algo que ha ensuciado tu asamblea. Es algo que ha ocurrido y muchas veces. Pero Padre, te suplicamos que esto nos haga remecer nuestros corazones, nuestras vidas. Y si hay alguien, Padre, que está dudando y que está vacilando en cuanto a esto, que tu Espíritu Santo, Padre, le haga remecer por esta medio, que es tu palabra, para que le haga recapacitar de aquel daño. Padre, te suplicamos por esta reunión. Queremos dejarla en tus manos y lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Hermanos, damos las gracias a todos por estar en esta tarde con nosotros.
En realidad estos pasajes es algo que muchas veces uno lo descontrola en el buen sentido de la palabra, porque no es algo alegre, pero es algo que debemos aprender, es algo que debemos entender, es algo que debemos enseñar para evitar tal vez que suceda esto en nuestras asambleas. Así que, hermanos, queremos dar las gracias a todos los hermanos que se han reunido en esta tarde, a nuestro hermano don Pedro y su esposa, la señora Norma. Damos las muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros. A nuestra hermana Gabriela Vázquez de la Asamblea de Victoria, allá en Valparaíso, muchas gracias. A su abuelito, nuestro hermano don Pedro Enríquez de la Asamblea de Victoria, allá en Valparaíso, buenas noches, hermano. Nuestra hermana Nora Vázquez de la Asamblea de la Florida de Talca, buenas noches, hermana. Nuestro hermano don Omar y su esposa, la señora Nora, damos muchas gracias también a ellos por estar con nosotros. Antonia Martínez, que es nuestra hermana de acá de la Asamblea de Quintero, también nuestra hermana Gertrudis Muñoz de la Asamblea de Quintero, Débora, nuestra hija, también que está ahí nuestro hermano Camilo Mariscal de la Asamblea de la Florida de Talca. Muchas gracias, hermanos Fernando y Ruth de la Florida de Talca. Nuestra hermana Teresita Martínez, ella es de la Asamblea de Conchalí, pero que está en este momento allá en San Fernando con Josefina y Ernesto, mientras se recupera de su enfermedad que tuvo. Así que, hermanos, queremos dar las gracias a todos y dejamos abiertos los micrófonos por si usted tiene algo que acotar, preguntar o solamente despedirse, en fin, o dar noticias. Así que, hermanos, están abiertos los micrófonos es su tiempo para poder hablar. Buenas noches, hermano David. Don Pedro, buenas noches.